ocurrir pequeño para atacar el tema central. Bueno, la verdad que hay un montón de temas, está todo muy movido, hay temas de inflación, por ejemplo, estamos con el IBP midiendo alrededor de un 50% anual los aumentos de los alimentos. Alimentos. Digamos, en febrero hubo un aumento del 10%, ya en marzo bajó a un 3 y pico. Pero se dice que se desaceleró, etcétera. Yo por ahora no creo que se haya desacelerado mucho. Por supuesto que la recesión que está habiendo, obviamente, ayuda, digamos, a que se baje, pero también, digamos, es esperar que haya nuevas devaluaciones, con lo cual eso también, digamos, alimenta a la inflación, con lo cual no está claro, digamos, cómo va a terminar el año. Por ahora está en el 50, quizás probablemente baje un poco, pero la pregunta es cuánto va a bajar, ¿no? El gobierno nacional, a través del INDEC, no dio a conocer el nivel de pobreza. No obstante, la Universidad Católica Argentina habla de 13 millones de pobres. En Córdoba acaba de salir el INDEC cordobés con 155.000 familias en estado de pobreza, lo cual en una familia tipo por 4 personas son 600.000 cordobeses que están viviendo en un síntoma de pobreza. ¿Ustedes manejan alguna cifra con respecto a ese tema? Bueno, primero principal, la verdad que es lamentable de que el gobierno nacional haya dejado de publicar esta estadística, porque la pobreza es el principal problema que tiene el país. Sin estadísticas no se puede resolver nada, ¿no? No podemos, digamos, diseñar programas, no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Nosotros tenemos la última medición que hace el CIPES de pobreza es de junio del 2013. Ahí nos daba alrededor de 11 millones de personas en situación de pobreza, un 26% de la población. Para Córdoba nos daba un 23% y alrededor de 770.000 cordobeses en situación de pobreza. Y digamos, de junio a esta parte, la verdad es que la situación ha empeorado, con lo cual yo creo que estamos hablando de que ha aumentado la pobreza. O sea, en Córdoba tenemos más de 23% y en la Nación tenemos más de 26%. Las razones es básicamente porque se ha acelerado el aumento de precios de los alimentos y los salarios, ni por casualidad, digamos, la han empardado. Y encima ahora estamos empezando a ver un enfriamiento de la economía, lo cual también, digamos, afecta, con lo cual me da la impresión de que el tema de pobreza está aumentando y de manera muy importante. Y lo que veo es que no hay un panorama, digamos, de recuperación, con lo cual me parece que lo que vemos venir es que la pobreza va a comenzar a aumentar. A sostener en esos niveles o más. Y, digamos, y si uno lo compara con la época de los 90, estamos hablando de que estamos en los mismos niveles de pobreza que en los 90, lo cual... Están sacando sus cálculos. Claro, lo cual, digamos, indica que hubo un periodo... Por supuesto, hubo la gran crisis en 2001-2002, donde subió muchísimo la pobreza, llegó a un 50-60%. Después hubo una recuperación hasta donde bajó hasta el 2007. A partir del 2007 se estabilizó en alrededor de un 25%. Y ahora empieza a aumentar nuevamente y me da la impresión de que, digamos, que tanto este año como el próximo año va a estar, digamos, en ascenso la pobreza, ¿no? El CIPES acaba de publicar hace pocos días nada más un análisis de la coyuntura provincial. ¿Cómo definen eso? Bueno, la verdad que muy, muy preocupante. Nosotros hemos hecho un estudio de cómo impactó el aumento salarial de los policías y del resto del personal. Y cómo impactó el tema del dólar, digamos, que en el presupuesto se había tomado un dólar a 6,33 y evidentemente que eso quedó totalmente rezagado. Digamos, la conclusión es que el presupuesto que preveía un superávit de 900 millones de pesos quedó totalmente desactualizado. La verdad que
el gobierno debería actualizar... Antes de aprobar se había quedado desactualizado con el incremento porque, por ejemplo, habían previsto que los aumentos salariales iban a ser de 17%. Nuestros cálculos son que son alrededor de un 46%. Calculamos que hay, digamos, extra a lo presupuestado, hay un gasto en personal de alrededor de 5.500 millones de pesos. Más a lo que se había presupuestado, digamos, ¿no? O sea, y comparemos esa cifra con los 900 millones de superávit que preveía el presupuesto, evidentemente que hay una situación muy difícil. Con respecto a la deuda en dólares, nosotros calculamos que el gasto extra a lo que se había presupuestado son unos 500 millones, con lo cual terminamos en una cifra cercana a los 6.000 millones de gasto extra a lo que se había presupuestado. Con lo cual, evidentemente que hay una situación muy compleja, que la verdad que llama la atención, digamos, de que no se esté discutiendo más la gravedad de la situación fiscal de la provincia y cómo se va a hacer frente a esta situación. ¿Cree que el gobierno tiene esperanzas en que la recaudación tanto nacional como provincial le pueda achicar precisamente esa brecha? O por lo menos, de alguna manera, complementarla, o más que achicarla, cubrirla, contemplarla. Sí, por supuesto que el presupuesto es verdad que también prevé, digamos, o sea, está subestimando los ingresos fiscales de la provincia. Le han calculado un aumento del 25%, ¿no? La realidad es que yo creo que va a estar entre 30 y 35%. Digamos, hay gente más optimista que cree que va a estar arriba del 40%. Yo me parece que, aparte por las últimas cifras que han salido, digamos, últimamente de la evolución de la recaudación tanto provincial como nacional, sí, veo que esté más entre 30 y 35%. Y en ese escenario nosotros vemos que el déficit va a estar entre los 4.000 millones y los 2.500 millones de pesos. O sea que dependiendo, digamos, si aumenta la recaudación un 30% o un 25%, perdón, un 30% y un 35%, con lo cual, por más de que tomemos en cuenta de que se subestimaba la recaudación y digamos, analizando este aumento de la recaudación respecto a lo presupuestado, igual la provincia tiene un déficit de eso, de entre 4.000 y 2.500 millones de pesos, y la verdad que no está para nada claro cómo ese hueco se va a hacer frente. En principio ya hablaron de 800 millones de toma de deuda. Claro, pero por ejemplo eso sería, digamos, deuda de corto plazo, con lo cual es, digamos... A una tasa alta. A una tasa alta, pero es, digo, pagas hoy y de acá a un año tenés que tener el problema más grande todavía, ¿no? Entonces la verdad que es digamos, una situación difícil. No está claro que ni que la nación los autorice a salir a endeudarse afuera, ni que afuera quieran prestarle a Córdoba. Por lo pronto hoy da la impresión de que el gobierno apuesta que la inflación licúe la deuda y que la misma inflación le provea de ingresos como para tratar de solucionar ese problema. El tema es si todo se mantiene así, si llega a caer el nivel de actividad, va a caer naturalmente el nivel de ingresos también, ¿no? Sí, podemos decir, digamos, que la provincia está en manos de qué pase con la inflación y qué pase con el nivel de actividad. Pero incluso, digo, teniendo en cuenta esto, remarco de que nosotros estimamos que aún, digamos, teniendo un panorama positivo, hay un gran déficit, ¿no? Entonces, la verdad que es muy serio y nos parece que el gobierno debería salir a explicar un poco mejor qué va a hacer, porque la verdad que es preocupante. Incluso nosotros hemos hecho, por ejemplo, estimaciones de que hay un gran ajuste en el PAICOR. Sí. El gobernador salió a decir de que no iban a ajustar el PAICOR, pero digo, con estas cifras está la duda de si no van a tener que estar obligados a hacer un ajuste o cómo van a hacer para hacer frente a esta situación. ¿Qué otros datos manejan? Bueno, digo, un poco cuáles son, a mi entender, las razones de esta situación, ¿no? O sea, ¿por qué la provincia cae en esta situación tan difícil, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que hay una cuestión estructural que viene incluso, digamos, desde el comienzo de este gobierno, de la Sota,
que en realidad quizás no se exteriorizó, no lo habíamos visto antes, porque justamente hemos tenido 10 años de crecimiento y entonces toda esta problemática estructural no salió. Pero ahora que volvemos a una situación en donde ya no crecemos a tasas chinas, empiezan a aflorar toda esa situación. Y me refiero, digamos, a cuestiones como el anuncio de la reducción del 30% de impuestos, que al final se financió con endeudamiento. Me refiero a las jubilaciones anticipadas de alrededor de 25.000 empleados públicos que se dio al principio. Me refiero, digamos, a la incorporación de más de 50.000 empleados públicos desde que asumió De la Sota. Me estoy refiriendo al gran endeudamiento en dólares para hacer obras que no aumentaban la capacidad productiva, ¿no? O sea, pensemos en quizás la obra más emblemática es el Faro del Bicentenario. Me estoy refiriendo al gran gasto, al gran costo extra de la obra pública, ya sea por casos de corrupción o por pagos... Redeterminaciones de precios. Exactamente, porque como no han tenido plata, han pagado más adelante y al final eso tiene un gran costo 350 financiero. millones en 2013. Con lo cual, digo, todo esto, el gran déficit que tiene la caja de jubilaciones, que es causa de esas jubilaciones anticipadas, con lo cual todo el abanico, digamos, de todas estas medidas que aisladamente quizás no son tan importantes como para explicar la actual situación, pero juntas hacen, y que las podríamos englobar en mala gestión, porque hay que decirlo, ha habido una mala gestión tapada por una etapa de bonanza y aparte porque la nación se hizo cargo de muchos de esos gastos, ¿no? Tanto del endeudamiento que pasó a manos de la nación como al gran déficit de la caja de jubilaciones que durante muchos años se hizo cargo la nación y recién ahora se tienen que hacer cargo. Sin olvidar el crecimiento paulatino de 2004 hasta la fecha de la deuda flotante. Bueno, es una consecuencia digamos, de todo este manejo. Nosotros estamos manejando de que la deuda flotante está entre 4.800 y 5.500, dependiendo de cómo uno lo mide, pero lo que está claro es que está aumentando y aumentó alrededor de un 60% entre el 2012 y el 2013, lo cual muestra a las claras de que hay una situación difícil y que, digamos, en situaciones difíciles justamente empieza a aumentar la deuda flotante. Digamos, si ahora van a tener, si salen a endeudarse, también aumento de la deuda, que en definitiva es pan para hoy y hambre para mañana, y la verdad que yo creo que el gobierno debería aceptar las dificultades que tiene y que empecemos a hablar cómo resolvemos esta grave crisis estructural que tiene la provincia, las finanzas de la provincia, por la mala gestión. Alfredo, muchas gracias.